Hola, muy buenos días. Mi nombre es João Matos y os voy a presentar hoy Alzaris. Alzaris es un inventario IT en la nube y como un buen inventario IT nos da la información de forma automática o manual sobre los activos que tenemos en nuestra red. Es fundamental esencialmente para tres efectos. El primero, el tener un control absoluto sobre los activos IT que tenemos en nuestra organización. El segundo es ayudarnos en el proceso de toma de decisiones. Y tercero, apoyar en el soporte de primer nivel a usuarios. Como cualquier herramienta en la nube tiene una consola web, que es esta que vemos aquí, y una aplicación a nivel de dispositivos que lo que va a hacer es enviarnos la información sobre ese dispositivo hacia la nube. El despliegue es muy sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es definir en primer lugar los usuarios, que los definimos en esta pestaña, creamos roles de los usuarios y los definimos, que básicamente son las personas que tienen acceso a la herramienta. Y después lo que tenemos que hacer es desplegar el agente en cada uno de los dispositivos. Tenemos tres formas de hacerlos. O bien lo descargamos dispositivos por dispositivo. En el caso de los dispositivos Windows, descargamos directamente desde la URL. Para los dispositivos Android desde Google Play y para los dispositivos iOS desde la App Store. O bien enviamos directamente un link hacia ese link para que se pueda hacer la descarga de la aplicación. O bien, la tercera opción es establecer desde los equipos Windows en elementos, establecer una especie de un repositorio desde donde ese equipo Windows que elijamos que vaya a hacer el despliegue automático hacia la red, la distribución de la gente. Entonces, yo aquí podría definir un listado de IPs y automáticamente iría a distribuir el agente en cuanto cada uno de los equipos se conectara en la red. Es importante que este usuario tenga control total o control de administrador sobre los equipos a donde va a hacer esa instalación, porque si no, no va a dejar que se instale ese agente. Puedo también establecer una comunicación con las impresoras SNMP y cuando este equipo se conecte en la red a la impresora, lo que va a hacer es recopilar esa información de la impresora y llevarlo hacia la nube. Ya hemos hecho, ya hemos definido quiénes van a ser los usuarios, hemos hecho el despliegue del software en los dispositivos y finalmente, pasadas 4 horas aproximadamente de hacer este despliegue, los equipos empiezan a enviar información hacia la consola de administración. Y podríamos ver, en este efecto, para la demo tenemos 4 elementos, podríamos ver, por ejemplo, en los equipos Windows, mucha información. Información, por ejemplo, con relación al equipo, cuál es el modelo, el fabricante, el número de serie del equipo. Puedo ver sobre el sistema operativo una cantidad de información increíble que podemos conseguir de forma automática. Podría ver, por ejemplo, el nivel de espacio en disco que tengo en mi equipo y podría ver, por ejemplo, el registro de cambios tan importante si estamos dando soporte a cualquier usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que el día 25 del 9 se cambió la versión de la aplicación de Office, del Office de mi equipo. A nivel de impresoras, por ejemplo, podemos ver también información importante como el número de copias impresas, como por ejemplo el nivel de consumible que tenemos en cada una de las impresoras de nuestra red. Incluso para cada uno de los dispositivos podemos imprimir una etiqueta que nos va después, a la hora de hacer la instalación, por ejemplo en este caso de los cartuchos de tinta, nos va a permitir identificar de forma rápida, si no lo logramos por la foto, nos va a permitir de forma rápida hacer la instalación de los cartuchos de tinta en esa impresora. Todavía en los elementos, en los elementos que tiene GPS como los iPhones,
los teléfonos móviles, podemos hacer una geolocalización de ese equipo. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver el camino que ese equipo ha tomado en un determinado espacio de tiempo. En este caso podemos verlo gráficamente, pero podemos también visualizarlo de una forma descriptiva y nos va a decir las calles por donde ese equipo ha estado. Esta información se puede actualizar cada 15 minutos para que podamos seguir pues, ese teléfono. Es muy importante para equipos de operaciones, equipos de ventas que hagan desplazamientos frecuentes. Ya hemos visto la vista de elementos y tenemos dos vistas más interesantes. Tenemos la vista de hardware, donde podemos, además de toda la información centralizada, podríamos, si yo hubiera hecho la importación de datos para el sistema de las garantías, podríamos ver de una forma gráfica cuándo van a caducar esas garantías. Aquí abajo me aparecería la distribución de la caducidad de las garantías, que es extremadamente importante para que podamos prever costes y definir los costes de soporte para nuestros equipos y no tener que gastar más cuando tenemos algún tipo de incidencia en equipos que pueden tener garantía activa, ¿no? Y de la misma forma puedo ver pues toda la información sobre la distribución de software de los dispositivos Windows, dispositivos Android, iOS o las impresoras que están conectadas en red. Tenemos también el módulo de software y en el módulo de software, además de muchas informaciones útiles, tenemos una vista que permite controlar, por ejemplo, el uso de las licencias. Yo podría establecer un control, por ejemplo, de las licencias de Adobe, por ejemplo, y defino una consulta, ¿no? Y sobre esa, el Adobe, por ejemplo, el Adobe Reader, ¿no? Y podría definir que compré 10 licencias, por ejemplo, de este software. Lo guardaría y automáticamente me iría a decir cuántos equipos tienen instalado este software y cuántos compré. Es muy interesante esta información para poder hacer un ajuste exacto de las licencias que voy a necesitar para los softwares que adquirí. Puedo hacer también un control de las aplicaciones, definir aplicaciones, en este caso, por ejemplo, tengo Skype definido como una aplicación prohibida y me va a decir todos los equipos que tienen instalado Skype y que no deberían tenerlo. De la misma forma puedo hacer una aplicación obligatoria que me va a decir todos los equipos que no tienen instalada esa aplicación. En este caso Skype. ¿Vale? Con lo cual me va a permitir controlar el software que tengo en mi organización. Tiene también Alzaris un módulo analítico. Y ese módulo analítico pues está compuesto por filtros donde puedo filtrar toda la información. Tengo aquí el asistente y es muy útil, por ejemplo, para hacer filtros cuando voy a hacer una migración, por ejemplo, de Windows 10 de Windows 8 para Windows 10, me listaría, como en este caso, me listaría todos los equipos con Windows 8. Ya hice la migración para Windows 10, con lo cual no me va a aparecer en este informe los equipos con Windows 8, pero me aparecería y entonces sabría cuáles faltan para completar esa migración. Puedo también tener información a través de los informes de varias situaciones. Por ejemplo, a nivel de consumibles bajos, puedo ver cuáles son los consumibles que tengo
bajos en mi oficina. Y de esta forma puedo prever cuáles van a ser las inversiones que voy a tener que hacer a nivel de consumibles para los próximos días. Y de esta forma, a lo mejor concentrar las compras para obtener precios más bajos de estos consumibles. Voy a tener también información a través de las alertas. Puedo definir alertas. Por ejemplo, en este caso tengo varias ya definidas y las puedo o quitar o ponerlas activas y defino, por ejemplo, alertas. Voy a definir una, por ejemplo, la alerta de los antivirus, alerta de antivirus actualizado. ¿Vale? Entonces defino la alerta del antivirus actualizado para los equipos Windows. Voy a definir antivirus actualizado y lo que quiero saber es cuando el antivirus no está actualizado para asegurar que mi red está protegida. Pues cuando un antivirus no está actualizado, me va a mandar a mí la información, de todos los equipos de la red, guardaría esta alerta y recibiría la información de estos equipos cuando no están actualizados, ¿no? Y de esta forma yo puedo tomar después una serie de decisiones, una serie de acciones sobre estos usuarios y sobre estos equipos. Alzaris es muy interesante para tomar decisiones para lo que hemos dicho al inicio, tener el control sobre los activos IT, ayudarnos en el proceso de toma de decisiones, apoyarnos en el soporte de primera a usuarios y es muy interesante para entornos corporativos heterogéneos, desde grandes instalaciones como pequeñas y seguro que nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Si quiere una demo de la solución para su red, vaya a la página web y active una demo o contáctenos en la dirección que está en pantalla. Muchas gracias.